Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de explicar qué son magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a hablar de la proporcionalidad inversa. Vamos a ver cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales. Vamos a hacer algún ejemplo que relacione magnitudes inversamente proporcionales y finalmente también trataremos un reparto entre magnitudes inversamente proporcionales. Empezamos preguntándonos qué son magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si la variación de una implica una variación en la otra, en sentido inverso y multiplicada por un factor inverso. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si una magnitud se duplica, la otra se va a dividir entre 2. Si una magnitud se triplica, la otra se va a dividir entre 3. Si una magnitud se multiplica por 10, la otra se va a dividir entre 10. Y así sucesivamente. Siempre que una se multiplica por un factor, la otra se divide entre ese mismo factor o se multiplica por el factor inverso. Vamos a verlo con un ejemplito. Por ejemplo, vamos a relacionar el tiempo que se tarda en realizar una determinada obra y el número de obreros que participan. Y vamos a suponer, vamos a poner aquí tiempo, número de obreros, y aquí tiempo, en días. Y vamos a suponer que sabemos que si son 20 obreros, tardan 10 días, por ejemplo. Bueno, son magnitudes inversamente proporcionales porque, lógicamente, cuantos más obreros participen en el trabajo, menos días deben tardar. Y vamos a suponer en este caso que los obreros trabajan exactamente por igual. Entonces, si tuviésemos el doble de obreros, es decir, multiplicamos por 2, pues el número de días se va a dividir entre 2. 40 obreros tardarían 5 días. Si tuviésemos el cuádruple de obreros, es decir, volvemos a multiplicar por 2, 80 obreros, pues tardaríamos 2,5 días, volvemos a dividir por 2. Por contra, si tuviésemos la mitad de obreros, es decir, 10 obreros, ahora estamos dividiendo entre 2, pues lógicamente duplicamos el número de días necesarios. Serían 20 días los necesarios. Y así sucesivamente. Podemos ver que una de las características, o lo que caracteriza a dos magnitudes inversamente proporcionales, es que el producto de las dos magnitudes se mantiene constante siempre. Es decir, 20 por 10 es lo mismo que 40 por 5, es lo mismo que 80 por 2,5, es lo mismo que 10 por 20, y así sucesivamente. A ese valor constante, que en este caso es 200, es a lo que se llama constante de proporcionalidad inversa. Constante de proporcionalidad inversa. Vemos algunos otros ejemplos de magnitudes que también son inversamente proporcionales. Por ejemplo, son inversamente proporcionales el tiempo empleado por un vehículo y en hacer un determinado recorrido y la velocidad a la que circula en dicho recorrido. También el gasto que nos puede costar un determinado servicio y el número de personas entre las que se reparte este gasto. Por ejemplo, si suponemos que queremos alquilar un determinado recinto, el precio del recinto tendrá un precio fijo y no será lo mismo repartirlo entre 10 personas que entre 20. O por ejemplo, ya mirando conceptos más científicos, la presión a la que se encuentra un gas y el volumen que ocupa esa cantidad de gas. Si duplicamos la presión, el volumen que va a ocupar el gas va a ser la mitad y así sucesivamente. Lo aplicamos estos conceptos de proporcionalidad inversa a algún ejemplo.
Por ejemplo, este ejercicio dice, un vehículo realiza un recorrido a 90 km por hora, invirtiendo para ello 2 horas. ¿Cuánto tardaría si circulase 75 km por hora? ¿Y si lo hiciera 120 km por hora? Pues bueno, vamos a plantearlo, vamos a realizar una tablita con las dos magnitudes que en este caso estamos relacionando, que son la velocidad, que está en kilómetros por hora, vamos a borrar aquí, en kilómetros hora, y el tiempo invertido está en hora. Y el enunciado nos dice que cuando va a 90 km por hora, tarda 2 horas. Y nos preguntan dos cosas. ¿Cuánto tardará si va a 75 km por hora? Vamos a llamarlo X. ¿Y cuánto tardará si va a 120 km por hora? Vamos a llamar a ese otro tiempo Y. Pues para calcular cuánto tiempo tarda en cada una de las dos situaciones, nosotros vamos a tener en cuenta que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, el producto de ambas permanece constante. Es decir, que 90 por 2, en el primer caso, vamos a llamar el primer caso apartado A, tiene que ser lo mismo que 75 por X. Y si de ahí despejamos X, X será 90 por 2 entre 75, tardando entonces 2,4 horas, que si lo pasamos a sistema sexagesimal serían 2 horas y 24 minutos. En el siguiente caso nos preguntan por cuánto tiempo tardaría si en lugar de ir a 90 km por hora fuese a 120. Procedemos igual. 90 por 2 tiene que ser igual a 120 por Y. Y por tanto Y es 90 por 2 entre 120. 180 entre 120, que es 1,5 horas. Es decir, 1 hora y 30 minutos. La clave está en saber que siempre el producto de las dos magnitudes permanece constante y ya despejamos la incógnita. Vamos a ver ahora, o vamos a tratar también con un ejemplito, los repartos inversamente proporcionales. Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales y necesitamos realizar repartos, debemos saber que realizar repartos inversamente proporcionales entre dos magnitudes es lo mismo o es igual a realizar repartos directamente proporcionales entre las magnitudes inversas. Esto suena un poquito raro, vamos a ver cómo lo llevamos a cabo. Vamos a verlo con un ejemplo que es mucho más sencillo. El ejemplo dice así, dice, en un concurso literario de un centro educativo se destinan 600 euros a premios entre los 3 primeros clasificados. El premio se repartirá de manera inversamente proporcional a la clasificación. Y pregunta qué cantidad corresponde a los 3 primeros clasificados. Pues bien, nos vamos a hacer una tablita donde vamos a poner la posición en la clasificación, que sería primero, segundo o tercero. La inversa a esta clasificación, porque vamos a repartir de manera inversamente proporcional a la posición que hayan ocupado. En este caso el inverso del 1 pues es 1 también, porque es 1 partido por 1. El inverso de 2, 1/2. Y el inverso de 3, 1/3. Y el premio que le va a corresponder a cada uno de los participantes o de los 3 primeros clasificados, que no lo conocemos, que es lo que queremos hallar, que los vamos a llamar X, Y y Z, sabiendo que el premio total a repartir es de 600 euros. Y lo que, como comentábamos anteriormente, lo que vamos a hacer es repartir de manera inversamente proporcional a la clasificación. Y decimos que eso es lo mismo que repartir de manera directamente
proporcional a la inversa de la clasificación. El hecho es que si la clasificación cambia de manera inversamente proporcional al premio, la inversa de la clasificación debe cambiar de manera directamente proporcional al premio, como vimos al principio en la definición. Por tanto, lo que vamos a hacer, primero que nada, es sumar también las posiciones o la inversa de las posiciones, 1 más un medio más un tercio, que bueno, sería 6 hallando el mínimo común múltiplo, 6 sextos más 3 sextos más 2 sextos, 11 partido por 6. Pues vamos a proceder a realizar el reparto. Recordamos que cuando hacemos un reparto directamente proporcional, es el cociente entre las magnitudes lo que permanece constante. Entonces, en el primer caso, 1 partido por x tiene que ser igual a 11 partido por 6 dividido entre 600. Bueno, entonces aquí tenemos que operar un poquito. Recordamos que cuando tenemos un cociente entre dos fracciones, si lo tenemos dado de esta forma, a partido por b entre c partido por d, esto es lo mismo que a por d entre c por b. Es decir, que las partes que están en las posiciones más extremas se quedan en el numerador y las partes que están en las posiciones más internas se quedan en el denominador. Si tuviésemos alguna duda, lo único que tenemos que hacer es expresarlo como un cociente de fracciones y bueno, multiplicamos en cruz como lo hacemos habitualmente y obtenemos lo mismo. Entonces, en este caso, si seguimos aquí, 1 partido por x tiene que ser igual a 11 partido por 6 por 600. Y si despejamos la x, para despejar la x lo que vamos a hacer es darle la vuelta a las dos fracciones directamente. Si despejamos la x sería igual a 3600 partido por 11. El 3600 viene de multiplicar 6 por 600. Y esto es 327,27 euros, que es lo que le correspondería al primer clasificado. Vamos con el segundo clasificado. En el caso del segundo clasificado, se tiene que cumplir que un medio partido por y sea igual a 11 sextos partido por 600. Y lo mismo sería 1 partido por 2i, ordenando un poquito, 11 partido por 3600. Y si despejamos la i, ya esto lo voy a hacer en un paso, es 3600 entre 22, que en este caso es 163,64. Y para el tercer clasificado, tendríamos que un tercio partido por z es igual a 11 partido por 6 entre 3600. Y hacemos lo mismo. 1 partido por 3z, operamos con fracciones, con cuidado para no equivocarnos. Y despejamos y tendríamos que z es 3600 partido por 33, que es 109,09 euros. Es decir, que el primer clasificado tendría 327,27 euros, el segundo 163,64 y el tercero 109,09. Bueno, los repartos inversamente proporcionales son un poquito más complicados, pero siempre la idea es tener en cuenta cuál es la magnitud. En este caso, la posición o la clasificación. Hallar la inversa a esa magnitud, es decir, los inversos de estos números, y hacer un reparto directamente proporcional con respecto al total. El total siempre viene dado por la suma. Entonces sumamos
Y bueno, tenemos el total que es el premio en este caso y ya podemos hacer los repartos directamente proporcionales con las magnitudes inversas. Bueno, espero que se haya entendido tanto este último apartado como los demás y que nos sirva para afrontar situaciones similares. Saludos para todos.